Amigos de Radio Victoria o Congreso Televisión, a continuación vamos a conversar como todas las semanas con Vladimiro Mujica, vicepresidente de Benamérica, que como ustedes saben pues es una organización visionaria. Yo la he considerado siempre así, por eso nosotros en este canal tenemos esa alianza con ellos porque sentimos que allí hay talentos no solamente en reserva, sino potenciales también, porque Benamérica se ocupa de asimilar también a nuevas generaciones que quieran entender los contrastes históricos de manera razonable, sensata y con visión de futuro. Y hoy hablando de futuro, Vladimiro, todo se centra en Trump y su nuevo gobierno. Y se siente que inclusive en Europa, de alguna manera, los planteamientos que hace Trump con respecto a acabar con la guerra, a la suspensión de ayuda y a la necesidad de que los países sinceren sus presupuestos y los utilicen adecuadamente, de alguna manera es un mensaje bastante contundente. No es que Trump está hablando tontería, es que pone en práctica lo que de alguna manera ha estado sosteniendo, pues de que se dispersan muchos recursos. Tiene a Elon Musk justamente examinando las cuentas hasta del Pentágono, porque es que dinero que se dispersan en el tiempo y no producen los resultados deseados. Entonces yo creo que esa posición de Trump y esa filosofía de acción va a hacer cambiar muchas cosas, independientemente de que nos haya gustado o no nos haya gustado como candidato, pero es que lo que dijo como candidato lo está haciendo y lo está poniendo en práctica de manera muy, muy firme, ¿no? Entonces yo no sé cómo sientes tú que estas cosas puedan llevarnos de verdad a una nueva era, porque aquí es cuestión de conceptuar lo epocal, ¿no? Y esta época tiene Sí, muchas bueno, sí, primero, hola, José Antonio. adelante. Saludo a tu audiencia. Gracias. Mira, yo creo que la pregunta que tú estás haciendo es muy importante y yo diría que es fundamental en el análisis de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, en el mundo, la presidencia de Trump, porque la gente, mucha gente se tomó el lema de Trump. Primero gana el MAGA, perdón, el MAGA, el Make America Great Again, que fue, digamos, el mensaje, trató de ser el mensaje central pues, de su primera presidencia, Sí. y que se tradujo en una serie de medidas económicas de traer a las industrias norteamericanas, y que mucha gente lo vio muy bien. Digamos, este segundo mensaje, esta segunda presidencia, hay que analizarlo muy en profundidad y eso todavía no ha ocurrido. Tiene Por, apenas 22 días en el sí, claro, gobierno, claro, ¿no? pero es que ya está claro, ya están muy claras ciertas tendencias que es indispensable analizarlas. Entonces, el mensaje ahora es todo lo que le convenga a los Estados Unidos, todo lo que le convenga, el mensaje es lo que sea bueno para los Estados Unidos en principio lo va a apoyar. Pero entonces aparece aquí como mensaje central, primero, el interés nacional. ¿Eh? Y eso, bueno, eso es perfectamente entendible. De hecho, bueno, todos los países en principio tienen eso, a pesar de que algunos países no lo ejercen. Y en algunos casos no es que un país específico no lo ejerza, sino que, bueno, hay ejercicios colonialistas y de otro tipo, etcétera, que, que también han jugado un papel en la historia. Entonces no es simplemente si un país tiene eso como vocación o no. Pero digamos, en el caso específico de los Estados Unidos, esa vocación tiene una traducción para el caso de Venezuela que es esencial, que es que lo más importante para los Estados Unidos son sus intereses geopolíticos y económicos como nación. Y entonces es ese interés geopolítico y económico los que empiezan a marcar la pauta de la conducta del gobierno. Es decir, ¿por qué eso es tan importante? Vamos a tomar primero el caso de Europa. Yo estaba comentando que estaba leyendo un estudio que me parece interesantísimo
sobre que la percepción de mucha gente en Europa, incluidos varios gobiernos, es que los Estados Unidos ha pasado de ser un aliado histórico en la causa de la libertad, la unidad de Europa, la democracia en Europa, un aliado fundamental en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra. Todos estos movimientos que han estado ocurriendo han ido cambiando la percepción y transformado a los Estados Unidos en un socio conveniente. Es la percepción de la gente. Sí. Ahora, ¿por qué ese cambio es fundamental? Porque tú pasas de tener a un aliado, por ejemplo, en el tema de la democracia, de los derechos humanos, pasa a ser un socio cuyos intereses económicos y de gran potencia pasan a jugar un papel central. Entonces, acabamos de ver la negociación, o lo que parece ser una primera entrada a la negociación con Zelensky, y entonces Trump le dice, bueno, que los Estados Unidos está dispuesto a dar todo el aporte que sea necesario para Ucrania, pero Ucrania tiene que abrir la explotación de minerales estratégicos que están en Ucrania. En el caso de Venezuela, hay tres intereses estratégicos de los Estados Unidos que se han expresado con toda claridad. El uno es el tema de la presión migratoria, llamémosla como sea, la presión migratoria legal, los inconvenientes de la parte ilegal y criminal, la presión migratoria, ese es un interés. El segundo interés es el tema del petróleo, Venezuela como proveedor confiable. Y el tercer interés es el interés geopolítico local en términos de la seguridad del continente americano. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese mensaje para los venezolanos, el tema de la recuperación de la democracia, el sacar a un régimen autoritario y represivo como el de Maduro, no entra en la cartilla fundamental que describe estos intereses, ¿ves? Porque esos intereses se podrían también, en principio, lograr suavizando las condiciones de Venezuela con Maduro, etcétera. Entonces, eso cambia por completo el lenguaje nuestro, porque ahora, además de decir que tenemos un aliado para la recuperación de la democracia, ahora hay que demostrar que Venezuela, en manos nuestras, por así decirlo, pues en manos de la oposición, sería un aliado fundamental para los intereses también de los Estados Unidos en el tema económico, en el tema de la recuperación y en el tema del petróleo, porque de la inmigración es más o menos obvio, porque si se cae el gran agente productor de exilio y de migraciones, que es Maduro, si ese gobierno pasa una transición entre un gobierno que se preocupe por el país, muchos migrantes van a regresar y la presión migratoria va a reducir. Pero el problema es que en este momento el tema de contar con un aliado para la recuperación con la democracia ahora acaba de sufrir un desfasamiento. Sigue siendo un aliado importante, ¿ves? Pero como en el caso europeo, hay que percibirlo también en la condición de socio en la recuperación económica de Venezuela. Y esto no es trivial para nada, porque eso transforma todo el pedido, toda la exigencia de ayuda internacional para recuperar la democracia en Venezuela. Entonces tiene que tener una contraoferta, tiene que tener una oferta que tenga en cuenta los intereses específicos de los Estados Unidos en materia económica y seguridad local. Entonces, eso es un cambio mayor, es un cambio muy, muy importante que está empezando a entenderse porque claramente el mensaje que ha lanzado Trump, que no estaba claro exactamente en qué se iba a traducir, ahora está muy claro en qué se va a traducir. Pero fíjate una cosa, Vladimiro, perdona que te ataje. Dale, pues dale. Fíjate, por eso yo he insistido mucho en los contrastes. Y Trump, en un momento dado, de 20 días para acá, llegó a decir que él conoció una Venezuela muy diferente, pujante y en vías de desarrollo. ¿Qué nos está diciendo? Que ese contraste es importante hacerlo, porque fue en democracia verdadera y auténtica donde esos objetivos se alcanzaron y medianamente avanzaban bien. Entonces, ¿qué es lo que nos está mandando como mensaje? Que nosotros, si no recuperamos la democracia en Venezuela, tampoco la vamos a recuperar en América Latina. Claro, pero tú tienes razón, José Antonio, pero el problema es que la recuperación de la democracia en Venezuela, entonces aquí tú tienes un problema de quién fue primero, de los que a ti te encantan, de los dilemas de tu tierra.
¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Ah, ¿Entiendes? Porque si tú tienes que, si es indispensable el apoyo norteamericano para recuperar la democracia, pero el apoyo norteamericano ahora aparece expresado en unos términos distintos que dicen, ustedes tienen que recuperar la democracia para que ustedes tengan algo que ofrecerle a los Estados Unidos en este intercambio, para que los Estados Unidos perciba que es en su interés estratégico ayudar a la recuperación de la democracia en Venezuela. ¿Ves? Son dos criaturas distintas. En uno es el compromiso de un país por la recuperación de la democracia, en el otro es adaptarse a este nuevo lenguaje de socio sí, que vela primero por los intereses norteamericanos, que tú podrías decir, eso siempre es así. Bueno, depende, porque el tema de la conducta de los Estados Unidos, por eso toqué el estudio europeo, la conducta de los Estados Unidos en el caso de la recuperación de Europa no fue simplemente, es decir, primero toma la Segunda Guerra, Estados Unidos esperó, la nación esperó varios años antes de entrar en la Segunda Guerra, no entró desde el comienzo. sí, Y eso tomó, bueno, tomó el ataque de Pearl Harbor, tomó la operación de convencimiento de Churchill, todo lo que, pero en definitiva se convirtió Estados Unidos en el gran portavoz y portaestandarte de la idea de la democracia, que empezó Grecia, pasó a Europa, Alemania, y después pasó a manos de los Estados Unidos. sí. Entonces, esta versión donde yo te ayudo a recuperar la democracia, pero tiene que haber una oferta muy clara a cambio de en qué se benefician los Estados Unidos con la recuperación de la democracia en tu país, no es que es alocado ni nada, simplemente es una nueva narrativa, pero es una nueva narrativa con consecuencias muy importantes, porque cuando tú le sigues pidiendo cosas a los Estados Unidos, entonces en paralelo tienes que hacer una exposición muy clara de en qué se va a beneficiar los Estados Unidos de esa recuperación de la democracia que tú estás pidiendo para Venezuela. Y eso se puede hacer, y es un caso, por supuesto que se puede hacer, pero tenemos que hacerlo y hacerlo con mucha claridad y entender que esa es la nueva, ese es el nuevo lenguaje de comunicación y adaptarnos a ese nuevo lenguaje de comunicación. Y entonces eso te trae otras consecuencias, porque en el caso de la comunidad venezolana en los Estados Unidos, ese lenguaje de comunicación puede no ser entendido por la comunidad venezolana y hay que hacer un esfuerzo muy importante, porque entonces cuando tú ves las acciones, no solamente las acciones en relación a lo del TPS, que es un derecho de la nación, eso no tiene discusión. Sí. El problema es que cuando tú presentas que parte de lo que estás haciendo con el TPS tiene su origen en que las condiciones en Venezuela han mejorado, entonces eso transmite un mensaje sobre algo que no es cierto, porque las condiciones no han mejorado. Entonces tú te das cuenta que, digamos, quedas en el medio de un juego de potencias, de un juego internacional que es muy complejo. Y eso no está todavía en el radar de navegación de toda la oposición. Yo sé, María Corina y el mundo han empezado a decir esto con cada vez más fuerza, pero esto todavía no está en el radar. Entonces, claro, cuando tú empiezas a meter esto con el hecho de que si no hay una amenaza creíble sobre el régimen de Maduro no va a ceder y que la amenaza creíble tiene como actor indispensable a los Estados Unidos, entonces te das cuenta que tienes que empezar a manejar un tipo de narrativa, de lenguaje y de práctica que no es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Ves? Y ese cambio va a ser esencial entenderlo y procesarlo. Sí. Yo he partido siempre de un criterio. Estados Unidos cuando habla con convicción porque tiene inversiones y recursos, tanto a través de las corporativas privadas como gobierno mismo, a través de sus instituciones de auxilio económico, en todos los países del mundo, no solamente en Europa, en América Latina, hasta en China misma tiene Estados Unidos inversiones, en la India, en todos los países. Y en América Latina, de manera persistente a lo largo de los años, su presencia ha sido notoria y los grandes desarrollos que se alcanzaron en Venezuela a través de la industrialización, de alguna manera, los recursos, la tecnología, las herramientas venían de Estados Unidos, después es que empezaron a llegar de otros países. Pero
puntero fue Estados Unidos en el auxilio de todos esos países y lo sigue siendo todavía. Y yo creo que Sí. tiene mucho que decir y hay que oírlo con detenimiento, porque Trump no está hablando gratuitamente, está hablando para que entiendan que equivocaron el camino político y que los Sí, agentes sí, pero políticos son los que tienen que poner orden en la PEA. yo no me iría por esa ruta, de la manera tan convencida en que tú estás, porque esa ruta tiene obstáculos muy importantes. Es verdad, o sea, mezclar, por ejemplo, la ayuda humanitaria de los Estados Unidos con la contribución a la industria petrolera. La ayuda humanitaria tiene una cierta característica y la creación de la industria petrolera tiene otras, porque lo que viene de vuelta como ganancia por la creación de la industria, por la prestación de la industria petrolera, no viene como ganancia por aportar a los fondos a África o a Latinoamérica o a Europa, etcétera, para ayuda humanitaria. Entonces, estas dos cosas, y bueno, tanto no están en el mismo cajón que la actuación de la oficina para la cual nombró Trump a Elon Musk, está tomando como blanco fundamental, y ya lo hizo, USAID, que es uno de los programas Sí. de ayuda, y también el otro, el NID, el National NED, el National Endowment for Democracy. Entonces, ¿qué pasa? Que tú estás tomando dos programas que son fundamentales para la promoción de la democracia y también para atender ayuda humanitaria en casos muy importantes. Entonces los metes en un paquete donde eso es calificado en su conjunto, sin haber hecho una evaluación programa por programa, de una inversión estéril. ¿Ves? Entonces lo que tú dices, estrictamente, no es correcto, porque las dos cosas no convergen en un solo concepto. El contribuir a desarrollar la industria petrolera en Venezuela y todo lo que viene como ganancia no entra en el mismo cajón de la ayuda humanitaria. Y tanto no entra que las actuaciones del gobierno de Trump, y en particular de la oficina que dirige Elon Musk, van en la dirección de desarticular todos los programas de ayuda humanitaria hasta que se certifique que contribuyen a la idea de que deben ser beneficiosos también para los Estados Unidos. Entonces, esto no es un cambio simplemente de entender que equivocamos el camino. No, esto está empezando y ya dentro de los propios Estados Unidos hay reacciones muy importantes acerca de lo que está haciendo el nuevo gobierno. Entonces, bueno, como si nosotros no tenemos suficientes problemas en la política venezolana para tratar de salir de Maduro, entonces ahora hay que hacer una adaptación sustancial en términos de lenguaje y de práctica si queremos seguir contando con ese aliado fundamental, que ojalá no se transforme en el socio. ¿Ves? Porque ahorita nosotros no estamos en condiciones de tener solamente un socio, necesitamos un aliado, y un aliado que sea capaz de crear amenazas creíbles sobre el régimen venezolano, porque los venezolanos solos podemos responder por la orientación del país una vez que salga Maduro, pero los venezolanos solos difícilmente tenemos fuerza para salir de un régimen represivo como el de Maduro. Es una tarea, bueno, no solamente titánica, sino que hay que entender que hay realidades geopolíticas que hacen y determinan que una población civil desarmada, a menos que eso se transforme en otra cosa, que no me corresponde a mí decirlo en este momento, no tiene el potencial, y que el gobierno en este momento está controlando a la población esencialmente con la represión y el miedo. Sí, pero hay políticas también que no requieren de acciones armadas. Brazos caídos También, también, es una sí, manera sí. bien importante de decirle a los agentes políticos: ustedes están equivocados y nosotros no podemos seguirlos acompañando. O ustedes dan un vuelco a favor de lo que está rigiendo el mundo, que es esta pauta que está marcando el señor Trump, que de alguna manera propende el rescate de la democracia, pero al mismo tiempo tras la democracia vendría el desarrollo verdadero. ¿Entiendes? O sea, si eso no se posiciona como el lenguaje a interpretar en estos momentos, pues no saldríamos nunca de una dictadura, sea del corte que sea, ¿no? ¿Entiendes? Entonces yo creo que para salir de la dictadura o de los regímenes que están equivocando el camino, aunque no sean dictaduras, pero están aplicando mal los recursos y los ingresos que obtienen, definitivamente este mensaje de Trump de alguna manera tiene que hacerlo recapacitar, porque por la vía de la inversión es como se logra bienestar y progreso, no es por otra, no es por vía politiquera. Y si los recursos no se aplican adecuadamente y no te conectas con quien realmente te trae
inversiones o negocios o planes de desarrollo concreto para aprovecharlo, tú no estás haciendo nada. Sí, pero es que los planes de desarrollo concreto, y es que por eso estoy diciendo el huevo o la gallina, los planes de desarrollo concreto dependen realmente de que se salga de ese régimen Lógico, autoritario. lógico, lógico, Entonces, lógico. ¿quién es el huevo y quién es la gallina ahí? Porque tú puedes tener todos tus planes de negocio y todas las cosas interesantísimas que vas a hacer con la industria petrolera, las nuevas compañías que vas a invitar, el refinanciamiento de la deuda. Eso es lo que tú pones en el plato de la oferta, vamos a Sí, llamarlo así, el plato de la oferta a tu aliado, los Estados Unidos. Porque los exacto. Estados Unidos necesitan escuchar en qué se va a beneficiar los Estados Exactamente. Unidos como nación de que tú te hagas con el gobierno de Venezuela. Ese es el plato de la oferta. Sí, Ahora viene el plato de la demanda. Y el plato de la demanda no es nada trivial, porque hay opiniones distintas dentro del gobierno norteamericano. Entonces nosotros tenemos que navegar esas aguas tan complicadas y en el plato de la demanda, de las exigencias, tiene que estar claramente una ayuda decidida, creíble, efectiva y en un tiempo determinado para que se produzca una transición en Venezuela. Entonces tú tienes el plato de la oferta, que es todo lo que tú estás diciendo, qué bueno que lo vamos a hacer, las industrias, la atención médica, la construcción, la energía alternativa, todo eso va en el plato de la oferta. Que el plato de la oferta es simple, dice, señores del gobierno norteamericano, los Estados Unidos como nación se beneficiaría tremendamente de que en Venezuela se produjera un cambio de gobierno porque ahora va a venir gente que tiene esta visión del país que va a permitir que el interés norteamericano y el interés venezolano no sean divergentes, sean uno solo. Es claro. el plato de la oferta. El plato de la demanda es cómo llegamos hasta allí. ¿Ves? Y allí es donde las cosas se ponen complicadas. Sí, y por eso es que a nosotros, de alguna manera, esto nos ha retrasado enormemente porque las organizaciones políticas dejaron de tener equipos técnicos y profesionales en su seno y se dedicaron a hacer franquicias unipersonales, muchas de ellas. Pero antes los También, partidos tenían estructuras profesionales y también, organizativas. también, ¿Sí? también, Entonces eso es importante retomarlo también, ¿no? también, Y hacérselo saber a los nuevos líderes, ¿no? Que también. no es solamente para pararse en una pantalla y decir cosas frente a una cámara, sino presentar programas concretos y decir que tienes Sí. equipos que están trabajando en esa dirección. También, pero entonces tú también te tienes que pasar por el hecho de que el desmantelamiento de los partidos políticos fue una de las tareas No, principales del chavismo. claro, Y adrede, el chavismo lo hizo muy bien por y lo diseño, lo hizo desmanteló por adrede diseño. por diseño. Entonces, Sí, claro, cuando tú dices ahora que hay que reformar los equipos, por supuesto que hay que reformar los equipos, pero, por ejemplo, el plan, ¿cómo se llama? Tierra de Gracia. sí. Es un De proyecto Marino, de país, es un proyecto completo, un proyecto de país. claro. Ahora, ¿qué ocurre? Que muchos de esos equipos que hicieron un trabajo muy importante, yo he contribuido con uno de ellos en el tema de ciencia, tecnología, etcétera, pero el punto es que hicieron un trabajo muy importante, pero ahora hay una expectativa tremenda por ver primero cómo se resuelve la situación de crisis. Es Sí. decir, bajo qué esquema, sí, porque esos planes tienen que ver cuando tú llegues para cruzar el puente, pero luego está la pregunta, ¿y cómo cruzamos el puente? ¿Ves? Entonces, esto que está pasando con los Estados Unidos tiene consecuencias enormes y muy profundas. Sí, sí, Y además va a determinar también el tema de redefinir la relación bipartidista en los Estados Unidos. No es solamente tener bueno, un canal, claro, no es claro. solamente tener un canal para hablar con los republicanos y los demócratas, sino que ahora tú necesitas un canal especial para incluir en la ecuación esta visión que Trump trae de los Estados Unidos, que es perfectamente legítima, que la gente votó por eso. Yo no estoy discutiendo nada de eso, yo simplemente la estoy analizando como un hecho. Sí. Tú estás acostumbrado a enfrentarte a una criatura de estas características y ahora las características de la criatura se modificaron. Así es. Bueno, de todos modos, este es un tema que no es fácil examinarlo en un solo No, programa. no, no, De esto no. vamos a seguir hablando. Yo tengo entendido que Benamérica inclusive está en una nueva reunión hoy de profesionales de su área Sí, 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 sí. y ya nos entregarán resultados pues, de las evaluaciones que hagan. Y tú perteneces a esa organización que yo sé que trabaja de manera decidida desde hace muchísimo tiempo en diseñar planes y programas y ojalá que muchos de ellos sirvan para robustecer también
el programa de Tierra de Gracia, porque todavía faltan cosas que aportar, no es solamente pues lo que está contenido Sí. en ese concepto. Ahorita, ahorita gracias a tus amigos en el régimen, estamos en tierra de desgracia en vez de tierra de gracia. Sí, señor, así es. Pero bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy como todas las semanas y estaremos pendientes pues de seguir ahondando en estos temas porque hay que examinarlos muy minuciosamente, porque hay unos políticos que no quieren entender y se van por el facilismo y se van por el inmediatismo y creen que este es un problema de resolverlo de la noche a la mañana. Aquí se requieren muchos esfuerzos y se requiere de poner también actitudes, porque hay mucha gente envalentonada que cree que porque tiene una franquicia partidista, o sea, tiene la voz cantante todo el tiempo, ¿no? Y pueden estar muchos de ellos equivocados y ojalá que rectifiquen. ¿Ok? Seguro. Bueno, Un abrazo. estamos en contacto. Un abrazo. Chao.